¿Qué tal? Buenos días. Hoy día vamos a continuar con los monitoreos ocupacionales de agentes físicos, químicos y ergonómicos. La semana pasada vimos el monitoreo de sonometría, dosimetría y loximetría. El día de hoy vamos a ver estrés térmico, ergonomía, vibración mano-brazo y partículas respirables. Obviamente, cada uno con su debido ejemplo para que todo quede claro. Muy bien, empecemos. Bueno, para mencionarles que por lo general el estrés térmico o la medición de estrés térmico se da, por ejemplo, en zonas tropicales en donde el calor obviamente es sofocante. El estrés térmico lo que genera en el trabajador obviamente es el llamado golpe de calor, el cual puede estar, este, el cual puede ser consecuencia de obviamente desmayos, dolores de cabeza y quizás hasta de malestar en el cuerpo, inclusive de que se te genere algún tipo de escalofríos en el cuerpo. Entonces, cuando el trabajador está muy expuesto a zonas de calor, como por ejemplo en el sector norte, en Piura, Talara, Tumbes, ¿verdad? Donde el calor es agobiante en el verano, por ejemplo, justamente al mediodía, en los momentos en donde hace demasiado calor, entonces es necesario medir o hacer esta medición de estrés térmico para ver qué tan cercano está el trabajador de sufrir un golpe de calor. Es por ello que la guía número 2 del Decreto Supremo 024-2016-EM, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector minero, pues nos ofrece esta guía para poder determinar la medición de calor en un trabajador. Para eso es necesario conocer primero algunos de los términos que son necesarios y útiles obviamente en este desarrollo. Tenemos el TGBH, que es la temperatura de globo y de bulbo húmedo, valor que integra valores de temperatura del aire, temperaturas de radiación y temperatura por humedad. El TGBHI es lo mismo, pero para mediciones en ambientes cerrados. El TGBHE también es lo mismo, pero para mediciones en ambientes externos, cuando los trabajadores están al aire libre, por ejemplo. Llamamos TG a la temperatura de globo, es la temperatura obtenida por un termómetro que está dentro de la esfera pintada de negro en su parte externa. Mide la temperatura por radiación. Las características de esta esfera serán las siguientes. Por lo mínimo deben tener 150 milímetros de diámetro, un coeficiente de emisión medio de 90, un grosor no tan delgado como sea posible. La escala de medición debe estar entre 20 grados y 120 grados centígrados y la precisión por lo menos debe ser más o menos 0.5 grados centígrados, de 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. Y de 1 grado centígrado o más o menos 1 grado centígrados, de 50 grados centígrados a 120 grados centígrados. Ese es el TG. Después tenemos el TA, que es la temperatura ambiente, la temperatura del aire medida, por ejemplo, con un termómetro convencional de mercurio u otro adecuado o fiable, ¿verdad? También tenemos el TBH, que es el valor indicado por un sensor de temperatura recubierto con un tejido humedecido, que es ventilado de forma natural, es decir, sin ventilación forzada, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos rápidamente a las fórmulas que nos van a llevar al TGBH. Por ejemplo, el TGBH y para lugares internos, para lugares cerrados, es igual a 0.7 veces el TBH más 0.3 la temperatura de globo. De lo mismo, el TGBH para lugares externos, para hacer mediciones externas, 0.7 veces la temperatura de bulbo húmedo más 0.2 la temperatura de globo, más 0.1 la temperatura ambiente. Es necesario mencionar que muchos de estos equipos, los termohidrógenos, ya miden el TGBH directamente, o sea que ya no es necesario calcular el TBH, el TG o la temperatura ambiente. Si bien es cierto, sí es necesario anotarlos para poder reportarlos después en nuestro informe de monitoreo ocupacional, pero ya algunos equipos vienen ya con la medición de TGBH. Después, el procedimiento nos dice lo siguiente: para poder medir la temperatura del trabajador al cual el trabajador está expuesta, pues tenemos que medir la temperatura de la cabeza, la temperatura en el abdomen y la temperatura en el tobillo. La temperatura en la cabeza por lo general se mide a 1,70 m, a 1,70 m de altura desde el suelo. La temperatura en el abdomen a 1,10 m y la temperatura en el tobillo a 10 centímetros desde el suelo. ¿Ya? Si el trabajador es un trabajador de oficina,
y trabaja sentado, podemos hacer la medición simplemente a la altura del abdomen, a 1,10 m de altura, nada más. Si el trabajador no realiza, obviamente, muchas actividades diferentes o diversas actividades, como en el caso de los trabajadores que están en oficinas, simplemente sentados, se puede hacer una sola medición al nivel del abdomen, nada más. En cambio, cuando el trabajador está en campo y tiene diferentes actividades como caminar, subir, ir por aquí, por allá, cargar algo, y, entre otras cosas, allí sí es necesario hacer 3 mediciones: cabeza, abdomen y tobillo. Y la medición total o el TGVH total pues sería el valor del TGVH de la cabeza más 2 veces el TGVH del tronco más una vez el TGVH del tobillo, todo sobre 4. Es como si fuera un promedio aritmético con un ponderado 2 en el TGVH del abdomen. Bueno, este Decreto Supremo 024 también nos trae los límites máximos permisibles y el nivel de acción en el cual se debe de tomar, bueno, alguna acción cuando el trabajador ya está expuesto a esta temperatura. Pero para eso va a depender de la ubicación del trabajo dentro del ciclo trabajo-descanso y también del tipo de trabajo que hace el trabajador, ¿verdad? Va a haber trabajadores que hacen trabajos ligeros, trabajos moderados, pesados y muy pesados. Y también si su ubicación del trabajo dentro del ciclo trabajo-descanso está entre el 75 a 100%, 50 a 75, 25 a 50 y de 0 a 25%. Vamos a dar una igualdad a esto, porque muchos alumnos me preguntan, pero profe, ¿qué significa de 75 a 100? ¿Qué significa de 50 a 75? Bueno, de 75 a 100 significa que el trabajador realiza actividades continuas dentro de un ciclo trabajo-descanso, o sea que no descansa, en otras palabras, está full producción, chamba, chamba, chamba. Por ejemplo, un vaciado de concreto, va el trabajador, no sé, llega al trompo, recibe la mezcla, camina con el peso, llega al punto donde va a ser el vaciado, vacía el balde con la mezcla, regresa otra vez al trompo y está así continuamente, continuamente repitiendo el ciclo sin descanso. El ciclo trabajo-descanso, por ejemplo, 50 a 75, vamos a tener ya un poco más de descanso, o sea que dentro de ese ciclo que está realizando, por ejemplo, puede darse unos 10 segundos o 20 segundos o un minuto de descanso, dependiendo de la totalidad del tiempo que se demore en hacer el ciclo, obviamente, ¿no? Igual para el ciclo trabajo-descanso de 0 a 25, prácticamente es que el trabajador no hace nada, está descansando. Ese es el ciclo de 0 a 25. Muy bien. Y ahora, ¿cómo vamos a saber qué tipo de trabajo hace el trabajador? Si es ligero, moderado, pesado o muy pesado. No puede ser una opinión subjetiva. Tiene que ser una opinión objetiva, basada en parámetros, basada en definiciones. Por ejemplo, quizás para mí el trabajo de vaciado de concreto, no estar cargando baldes para aquí, para allá, con peso, vaciar, regresar, ir, venir a cada rato, sea muy pesado. Pero quizás para el trabajador de construcción civil que ya está acostumbrado a eso, no, para mí es facilito, para mí es algo ligero, puede decir. Entonces, no puede ser una definición subjetiva, a eso me refiero. Tiene que ser una definición objetiva de qué tipo de trabajo está realizando el trabajador. Para eso es necesario hacer la estimación del consumo metabólico. Muy bien, y antes de hablar del consumo metabólico, lo que vamos a hablar primero es del calor metabólico. ¿Qué cosa es el calor metabólico? Bueno, pues el calor metabólico es el calor generado en el cuerpo debido a la actividad que se está realizando. Ese es el calor metabólico, el calor que genera nuestro cuerpo. Y obviamente en el momento o en el estudio del estrés térmico, lo que vamos a verificar es que ese calor generado por nuestro cuerpo tenga una correcta disipación, que no se quede en nuestro entorno, porque si se queda en nuestro entorno, cerca a nuestro organismo, obviamente va a generar el estrés térmico. ¿Ya? Posteriormente a eso vamos a ver también el consumo metabólico. Obviamente ya el consumo metabólico, si sabemos que el calor metabólico es el calor generado por nuestro cuerpo al realizar ciertas actividades, pues el consumo metabólico es el consumo de esta energía que vamos a necesitar para realizar estas actividades. Entonces tiene como que una igualdad el consumo metabólico con el calor metabólico. Muy bien, y en función a lo que vamos a determinar con esta tabla, que es la tabla 2 de la estimación del consumo metabólico, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de trabajo está realizando el trabajador, si es ligero, moderado, pesado o muy pesado, en función a lo que realicen las actividades. Por ejemplo, si el trabajador está sentado, va a tener un consumo aproximado de 0,3 kilocalorías por minuto.
Si el trabajador está de pie, 0.6 kilocalorías por minuto. Si el trabajador realiza un trabajo con dos brazos, ¿no? Ligero o pesado, va a tener un consumo metabólico de 1.5 o 2.5 kilocalorías por minuto respectivamente. Adicionalmente a todo esto, hay que sumarle también el gasto metabólico basal. ¿Y qué cosa es el gasto metabólico basal? El gasto metabólico basal es el gasto energético diario que necesita el cuerpo humano para poder funcionar, para poder respirar, para poder hacer la digestión, para poder vivir prácticamente. Ese es nuestro gasto metabólico basal y va a ser de 1 kilocaloría por minuto para todos los casos. Ahora, esta tabla que nos da el Decreto Supremo 024 del Ministerio de Energía y Minas, obviamente es una tabla para personas que tienen un peso de 70 kilogramos. Si nosotros vamos a evaluar a un trabajador de menos peso, 60, o de más peso, 80 kilogramos, no sé, podemos simplemente hacer una regla de tres simples con el resultado total del consumo metabólico, el M. Muy bien, y ya obteniendo el valor de M en kilocalorías por hora, bueno, la tabla nos daba en kilocalorías por minuto, lo pasamos a kilocalorías por hora, tenemos las siguientes definiciones. Para un gasto metabólico menor de 100 kilocalorías por hora, pues vamos a decir que el trabajador está en modo de descanso. De 100 a 200 va a ser un trabajo ligero, de 200 a 300 va a ser un trabajo moderado y de 300 a 400 un trabajo pesado. Y para lo que es más de 400 kilocalorías por hora, va a ser un trabajo muy pesado. Entonces, en función ya con el consumo metabólico calculado, con el M, y con esta tabla vamos a poder ya ir a nuestros límites máximos permisibles y poder irnos a la columna y ver qué tipo de trabajo realiza, ligero, moderado, pesado o muy pesado. Muy bien. También hay que adicionar a la temperatura, al TGVH, que ya hemos medido, recuerdan, cabeza, tronco y tobillos, sacamos un promedio aritmético y tenemos nuestro valor resultante del TGVH. Bueno, a ese valor le podemos adicionar dependiendo de la vestimenta que está usando el trabajador. Recuerden que no es lo mismo trabajar con un polito y con un pantalón que trabajar quizás con un escarpín de cuero, con una careta de soldador, o quizás con alguna casaca para épocas de frío, o quizás en las zonas extremas, por ejemplo, o en las alturas que trabajan con casaca, con abrigadores internos. No es lo mismo tener esa vestimenta que obviamente tener una vestimenta veraniera. Bueno, para la ropa de trabajo, la ropa normal, manga larga o camisa, pantalón, no se le agrega nada. Pero para la ropa tejida de doble capa, por ejemplo, lo que es los soldadores que no usan una camisa o no usan un polo, ellos usan una camisa tipo jean, ¿verdad? Pantalón jean con camisa jean y abajo de la camisa tipo jean usan un polo, un bibirí. Entonces ya eso puede ser ropa tejida de doble capa. Le agregamos 3 grados al TGVH que tenemos medido. Por ejemplo, si tenemos una ropa de trabajo de uso limitado que sirve de barrera de paso del vapor, le vamos a agregar 11 grados, supongamos para los que trabajan en altura, ¿no? Para los que trabajan pues en la zona de la sierra, la temperatura que tengamos a nuestro TGVH total resultante del promedio aritmético entre la cabeza, abdomen y tobillo, pues a ese valor del TGVH le vamos a sumar 11 grados centígrados. Muy bien, seguimos. Recuerden que ya vamos dos factores de corrección. Un factor de corrección por el peso, ¿no? Y otro factor de corrección por la ropa que está usando el trabajador. Y si obviamente el trabajador estaría incurriendo en un riesgo de estrés térmico, en un riesgo de golpe de calor, obviamente hay que mandarlo a descansar a una zona, pues obviamente un poco más fresca del lugar en donde se encuentra laborando, para poder calcular el tiempo o la adecuación del régimen trabajo-descanso que va a descansar este trabajador en función a la hora que trabaja. Entonces tenemos las siguientes fórmulas, ¿no? Que es simplemente la fracción del tiempo de trabajo respecto al total, ¿ya? Va a ser igual a A menos B sobre C menos D más A menos B. Todo eso por 60. Y lo que va a resultar de esto va a ser los minutos que va a trabajar un trabajador con respecto a una hora de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un resultado puede ser 50 minutos de trabajo por cada hora. Eso significa que va a descansar 10 minutos. Para un mayor entendimiento, vamos a realizar el siguiente ejemplo. En este caso tenemos a un albañil
el cual está haciendo un vaciado de concreto en un segundo nivel. Como verán, está haciendo turno junto al trompo que está haciendo la mezcla de concreto. Posteriormente a eso tiene que subir por una rampa de 6 metros y vaciar el concreto en el techo. Entonces, los pasos que va a realizar este albañil van a ser los siguientes. Se va a demorar aproximadamente 280 segundos esperando la cola, esperando su turno para poder llenar su buggy con concreto. Posteriormente va a subir durante 80 segundos una rampa de 6 metros, va a llegar al techo, va a hacer el vaciado del concreto, ¿no? Aproximadamente 10 segundos, y después va a regresar caminando con su buggy vacío. Aproximadamente se demorará 60 segundos. Y vuelve a repetir el ciclo y así sucesivamente. Eso quiere decir que vuelve otra vez al paso 1 a esperar su turno, 280 segundos más, después vuelve a subir por la rampa con el buggy lleno, 80 segundos, y por último hace el vaciado de concreto en el techo, 10 segundos. Vuelve a regresar otra vez a esperar su turno para llenar su buggy con concreto. Entonces, vamos a tener los siguientes pasos. 1. Espera parado la entrega de la mezcla, 280 segundos. Sube el buggy por una rampa de 6 metros, 80 segundos. Vacía el concreto en el techo, 10 segundos. Y por último regresa caminando hacia el paso 1, 60 segundos. Muy bien. Ahora, en cada paso que hemos determinado en este ciclo de actividad, vamos a hallar el consumo metabólico con la tabla que ya hemos venido explicando, ¿verdad? Ahí tenemos la tablita. Bueno, entonces para la actividad de pie, lo que vamos a ver, ¿no? Comparando con la tablita es de 0.6 kilocalorías por minuto. Muy bien, eso es porque está esperando simplemente parado la entrega de la mezcla, está de pie, ¿verdad? Y comparándolo con la tabla me sale 0.6. En la siguiente actividad, subir el buggy por una rampa de 6 metros. ¿Qué nos dice la tablita? Subida de una pendiente andando, añadir 0.8 por cada metro de subida. Entonces, 0.8 por 6 metros de subida, 4.8 kilocalorías por minuto. ¿Qué más hace? También trabaja con dos brazos de manera pesada. ¿Por qué? Porque está cargando un buggy. No está andando simplemente o no está subiendo la rampa sin hacer nada. Está subiendo la rampa con un peso. Es por eso que también se considera trabajo con dos brazos de manera pesada. 2.5 nos recomienda la tabla. Ahora, para la siguiente actividad, vaciado de concreto en el techo. ¿Qué está haciendo el trabajador cuando hace un vaciado de concreto en el techo? Está trabajando de pie. ¿Qué nos dice nuestra tablita para trabajo de pie? 0.6. Muy bien. ¿Y qué más? Un trabajo con dos brazos pesados. ¿Por qué? Porque sigue con el buggy, levantando el buggy para poder hacer el vaciado, o sea, 2.5. En la siguiente actividad regresa caminando hacia el paso número 1. Andando tengo un consumo metabólico de 2 a 3. Vamos a escoger 2 porque simplemente regresa caminando sin peso y también encima de bajadita por la rampa. O sea, es más fácil, no es como ir caminando por una pendiente de subida. Muy bien. Ahora vamos a hallar el consumo metabólico con estos datos. Simplemente aplicamos la fórmula. Perdón, nos faltaba. ¿No? También hace trabajo con dos brazos ligero. Le estamos sumando 1.5 más. ¿Por qué? Porque obviamente regresa con el buggy, pero ya con un buggy vacío. Estaba olvidando el buggy. Ahora sí, hallamos el consumo metabólico. El cálculo del consumo metabólico, el cual va a estar dado por la siguiente fórmula. M es el consumo metabólico. M va a ser el producto, como verán acá, 280. ¿Quién es 280 segundos? El tiempo por 0.6. 0.6 es el consumo metabólico por dicha actividad, más 80. ¿Quién es 80? El tiempo. Por, ¿no? Abro un paréntesis y es la sumatoria del consumo metabólico en esta actividad, 4.8 más 2.5. Igualito para las siguientes actividades. 10 por 0.6 más 2.5 más 60 por 2 más 1.5. Todo eso entre la suma del tiempo, o sea, 280 más 80 más 10 más 60. Y a todo eso le sumo 1. ¿Quién es ese 1? Es el gasto metabólico basal, ese que está acá abajo. Muy bien. ¿Qué resultado tenemos? Tenemos un resultado de 3.31 kilocalorías por minuto, porque eso es lo que nos da la tabla, kilocalorías por minuto. Quiero convertirlo a horas, lo multiplico por 60, nada más. Multiplico
multiplicando por 60 me sale 198.56 kilocalorías por hora. Ahora, recuerden que acá hay un factor de conversión de peso, ¿verdad? El trabajador en este caso pesa 80 kilogramos, entonces vamos a hacer la conversión, ¿no? El consumo metabólico calculado, o sea, 198.56 por el peso del trabajador sobre 70. ¿Por qué 70? Porque esta tabla de acá nos recomienda, obviamente, para un peso de 70 kilogramos nada más. Ya nuestro consumo metabólico corregido, por eso tiene la C, será igual a 226.92 kilocalorías por hora. Eso recién lo vamos a poder comparar con la tablita de acá para determinar qué tipo de trabajo está realizando. En este caso tenemos de 200 a 300 un tipo de trabajo moderado. Dice acá trabajo constante, moderado, con manos y brazos, etc. Ese es el tipo de trabajo que está realizando este trabajador. Muy bien. Ahora que ya sabemos el tipo de trabajo que realiza, pues obviamente vamos a medir el TGVH tanto en la cabeza, en el tronco y en el tobillo, ¿no? Con nuestro termohidrógeno. Esta medición nos arroja en este ejemplo 22 grados para la cabeza, 23 para el tobillo, para el abdomen, perdón, y 22 para el tobillo. Entonces hacemos el promedio aritmético. TGVH va a ser igual al TGVH de la cabeza más 2 veces el TGVH del abdomen más el TGVH del tobillo, todo eso sobre 4. ¿Cuánto nos sale? 22.5 grados centígrados es el TGVH del operador. Seguimos. Y una vez que ya tenemos ese TGVH del operador, pues tenemos que utilizar la tabla de conversión por vestimenta. ¿Y qué nos dice? Pues obviamente para trabajo de ropa, para un trabajo con ropa, con manga larga, camisa, pantalón, ¿verdad? Simplemente hay que sumarle 0. Este trabajador tiene obviamente una ropa, pues, ¿no? Manga corta, pantalón, no está sumando nada, ninguna energía, ninguna temperatura, mejor dicho, en este aspecto. Así que mi corrección simplemente va a ser el mismo dato, ¿no? 22.5 grados. Si estuviera usando quizás un escarpín de cuero, ¿no? O una casaca de jean, ahí sí estuviéramos poniéndole pues una suma de 3, ropa tejida con doble capa, ¿no? Más 3, o sea 22.5 más 3 sería un 25.5. Pero como no, el trabajador simplemente tiene una ropa ligera, entonces le vamos a sumar 0 simplemente, según nuestra tabla. Muy bien, entonces tenemos ya los resultados. El consumo metabólico 226.92 kilocalorías por hora, que va a representar un tipo de trabajo moderado, ya lo hemos visto, y la temperatura, el TGVH del operador 22.5. Ahora, este trabajador hay que identificar en qué ciclo de trabajo descanso está. Y como es un trabajador obviamente de construcción civil, está vaciando concreto, va, viene, llenando su buggy con concreto del trompo, va, viene, sube, vuelve a llenar y así está sin descansar hasta que se acabe el proceso de vaciado, obviamente. Entonces lo vamos a identificar en un ciclo de trabajo-descanso de 75 a 100. Ese es nuestro ciclo de trabajo-descanso, de 75 a 100. Así que vamos a utilizar estos valores, mírenme. 25 grados es el nivel de acción y 28 grados el límite máximo permisible. ¿Qué significa esto? Que para menos de 25 grados el trabajador va a estar expuesto a un riesgo bajo al estrés térmico o a sufrir un golpe de calor. Si está entre 25 y 28 va a estar en un riesgo medio, ¿no?, de exposición al riesgo en estrés térmico. Y si supera los 28 grados, que es el límite máximo permisible, va a estar en un riesgo alto a sufrir un golpe de calor. En este caso, nuestra temperatura medida fue de 22.5. Eso quiere decir que está menos de 25 grados centígrados, así que el trabajador está expuesto a un riesgo bajo. ¿Cuál es la conclusión? El trabajador experimenta un riesgo bajo al estrés térmico generado por la actividad en estudio. ¿Qué podemos recomendar? Se recomienda realizar monitoreos ocupacionales, en estrés térmico obviamente, en actividades que requieran mayor esfuerzo para el trabajador y en horas de mayor temperatura del día. Eso también podría agravar la medición del TGVH en el operador y quizás pueda caer en un riesgo medio y tomar otras alternativas. Pero como en este caso, en este ejemplo ha sido ese el resultado, pues recomendamos simplemente eso. Ahora vamos a ver un siguiente caso. ¿Qué hubiera pasado si el TGVH fuera 30 grados, ¿no? Como verán, 30 grados es más de 28 grados, o sea, estuviera superando el límite máximo permisible. Si ese fuera el caso, tendríamos que calcular un régimen de trabajo-descanso para el trabajador, ¿no?
En este caso, nuestro nuevo TGVH va a ser de 30 grados, lo cual implicaría un riesgo alto para el trabajador, o sea, significa que estaría pronto a sufrir un golpe de calor. Es por eso que con la siguiente fórmula, una formulita que ya hemos visto anteriormente pues en las diapositivas, vamos a calcular el régimen de trabajo-descanso, ¿no? Para este caso tenemos la fórmula Ft es igual a menos B sobre C menos D más A menos B, todo por 60. ¿Quién es A? Es el TGVH límite en el descanso. O sea, nosotros ya hemos identificado que vamos a coger, ¿no?, en la línea el tipo de trabajo moderado por el consumo metabólico que hemos calculado. Bueno, en el último, cuando tenemos el régimen de trabajo-descanso de 0 a 25% cruzado con la fila del moderado, ese es el valor, ese es el valor del TGVH límite en el descanso, cuando el M es menos de 100 kilocalorías. Después tenemos el valor de B. ¿Quién es B? Es el TGVH en la zona de descanso. Eso significa, nosotros vamos a tener que mandarlo a descansar a un lugar, a una sombrita, porque obviamente el trabajador está siendo sofocado por el calor, ¿no?, por el estrés térmico que se genera al realizar su actividad. Entonces tenemos que mandarlo a una zona más despejada, con viento o con circulación de aire. Entonces en esa zona vamos a medir el TGVH y ese va a ser nuestro valor de B, el TGVH en la zona de descanso. Es un nuevo dato que debemos de tener. ¿Quién es el valor de C? TGVH en la zona de trabajo, en este caso va a ser el TGVH medido, 30 grados centígrados. El TGVH límite en el trabajo es el límite máximo permisible, en este caso es 28 grados para un trabajo moderado. Bueno, simplemente reemplazamos los valores: A 31.5, B 26 grados, C 30 grados, D 28 grados centígrados. Y vamos a tener un resultado de 43.99 minutos, prácticamente 44 minutos. Cada 44 minutos de trabajo, el trabajador va a tener que descansar la diferencia de la hora. En ese caso, 60 minutos menos 44 minutos sale algo de 16 minutos. Mejor dicho, por cada hora de trabajo, el trabajador debe de descansar 16 minutos. Listo. Y la conclusión que vamos a dar, obviamente, el trabajador experimenta un riesgo alto al estrés térmico generado por la actividad en estudio. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Se recomienda realizar descanso de por lo menos 16 minutos por cada hora de trabajo en la zona de descanso destinada a la actividad, ¿no? Beber por lo menos 3 litros de agua fresca al día y realizar nuevamente un monitoreo ocupacional de estrés térmico para verificar los cambios en la exposición del calor. Recuerden que la medición que nosotros realizamos no es que ya sea la única validada, ¿no? Siempre tenemos que estar midiendo el estrés térmico de manera periódica para ver cómo es la evolución del trabajador, después de aplicar los controles adecuados. Muy bien, estos son los dos ejemplos que hemos visto para estrés térmico y ahora lo que vamos a ver es el tema de ergonomía. Bueno, ¿y qué es la ergonomía? Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales del trabajador. Eso quiere decir que nosotros no debemos de adecuarnos al trabajo, el trabajo se debe de adecuar a nosotros. Si nosotros tenemos una posición en la cual nosotros nos debemos de desempeñar como trabajador, obviamente debemos de buscar la manera de que el trabajo se adecue a nosotros. Por ejemplo, en la Resolución Ministerial 375 del 2008, con respecto a lo que es ergonomía, nos habla acerca de las características que debe tener una correcta posición ergonómica en oficina. Por ejemplo, la silla debe ser una silla ergonómica con 5 patas para mantener la estabilidad. Debe tener un posabrazo y también un respaldar. El brazo y el antebrazo deben de formar un ángulo de 90 grados, del mismo modo la pierna debe formar un ángulo de 90 grados al momento de sentarnos y debemos de apoyarnos en ambas piernas en el suelo para poder tener una posición más estable. La muñeca, por ejemplo, la muñeca no debe tener esta elevación al momento de usar el mouse. Es por eso que es necesario el apoyabrazo, no apoyar la muñeca en el escritorio, sino el brazo. Del mismo modo para la pantalla, ¿no? La pantalla o el monitor de la laptop o de la computadora debe tener una altura aproximadamente 10 centímetros a 5 centímetros más bajo por el nivel de la vista, ¿no?
De esa manera no vamos a tener que forzar la mirada hacia arriba, sino simplemente hacia abajo, como debe de ser, 10 a 5 centímetros hacia abajo. No tanto, porque si no, tendríamos que agachar la mirada. Por ejemplo, las laptops que no tienen la altura adecuada, nosotros para trabajar en una laptop siempre optamos por inclinar el cuello hacia abajo y escribir, y esto ya estaría generando una posición inadecuadamente ergonómica. Seguimos. Muy bien. En este módulo lo que vamos a ver es el estudio de dos metodologías, el método RULA y el método REVA, que según la resolución ministerial 375 son métodos permitidos para hacer estudios de ergonomía tanto en campo como en oficina. El método RULA por lo general es un método que más se utiliza para medir ergonomía en oficina. ¿Por qué? Porque según su acrónimo de Rapid Upper Limb Assessment, que es una valoración rápida de los miembros superiores, ¿no? Por lo general se aplica esta valoración rápida para los trabajadores en oficina, ya que ellos están utilizando comúnmente pues, los miembros superiores del cuerpo, como brazo, antebrazo, muñeca, cuello, tronco, ¿verdad? Muy poco utilizan la pierna. Entonces es por eso que vamos a evaluar o que vamos a estudiar esta metodología, que es el método RULA. ¿Ya? El método RULA, por si acaso, evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Eso nos quiere decir que cuando nosotros vayamos a hacer un estudio de ergonomía, por lo general debemos de estudiar todas las posiciones posibles del trabajador del puesto de trabajo y coger las posturas más forzadas. Y en esa imagen individual o en esa en esa pauta, en ese proceso individual, es donde debemos de analizar, ¿no? O debemos de aplicar el método RULA. Muy bien. Para el método RULA tenemos la siguiente tabla o la siguiente ficha en donde vamos a estudiar, pues obviamente vamos a tener una parte que es el análisis del brazo, antebrazo, muñeca y también otra parte que es del cuello, tronco y piernas, ¿ya? Obviamente vamos a maximizar un poco esto para ver los puntajes que se le otorga a cada análisis dependiéndose de la postura que se va a estudiar. Por ejemplo, para el análisis del brazo, para la posición del brazo, el eje de referencia es el eje del tronco, ¿no? Porque siempre nos dice 20 grados más 20 grados menos 20 grados, pero 20 grados en función a qué, ¿no? En función a qué eje. Entonces, el eje de referencia es el eje del tronco, ¿ya? Entonces, vamos a darle un puntaje de 1 cuando el brazo está entre menos 20 y más 20 grados. Si el brazo está en una posición mayor a menos 20 grados y entre 20 y 45 grados, va a ser un puntaje de 2. Si está entre 45 grados y 90 grados, un puntaje de 3. Y si está por arriba de los 90 grados, un puntaje de 4. Eso van a ser los puntajes. Y las correcciones que se va a tener o lo que se le va a agregar a estos puntajes son los siguientes. Si trabajamos con los hombros elevados, entonces le vamos a agregar más 1 al puntaje anterior. Si trabajamos con los codos abiertos, ya, también le vamos a agregar una posición de más 1. Y si nuestro brazo está apoyado, por ejemplo, en un escritorio o algo, ya, si tiene apoyo, le vamos a reducir un puntaje de 1. Ahora vamos a ver el análisis del antebrazo. Y como les comentaba, el eje de referencia es el eje del brazo. Entonces, con respecto al eje del brazo, si tenemos un ángulo de 60 a 100 grados, vamos a tener un puntaje de 1. Si tenemos menos de 60 grados o más de 100 grados con, ¿no? el brazo con el antebrazo, entonces va a ser un puntaje de 2. Del mismo modo, las correcciones, si el brazo, o mejor dicho, si el antebrazo cruza la línea media del cuerpo o sale de la línea del cuerpo, va a tener un adicional de 1. Igual vamos a ver el análisis para la muñeca, ¿no? La posición correcta, muñeca recta, 1. Si está a más 15 grados y menos 15 grados, 2. Y si está superior a esos 15 grados o inferior a esos 15 grados, también va a ser un puntaje de 3. Del mismo modo, vamos a agregar las correcciones. Si mi muñeca está haciendo este efecto, ¿no? Girando esta muñeca, va a ser un puntaje de más 1. Y si la tenemos la muñeca, ¿no? En esta posición es lo normal, igual más 1 si la pongo así, y más 2 si está más girada hacia arriba y más girada hacia abajo. ¿Verdad? Esas son las correcciones. Vamos a tener ahora la siguiente etapa del análisis, que es el análisis del cuello, tronco y piernas. Igual vamos a tener el eje de referencia, es el eje del tronco,
de 0 a 10 grados es lo permitido, ¿no? Prácticamente es 1. ¿Por qué de 0 a 10 grados? Porque de 0 a 10 grados podemos inclinar la cabeza, por ejemplo, para ver el monitor hacia abajo, pero no más. De 10 a 20 grados ya sería como un puntaje de 2, más de 20 grados hasta abajo, un puntaje de 3, y si lo tengo recto hacia atrás, si estoy trabajando en esta posición, un puntaje de 4, ¿verdad? Del mismo modo, si trabajo mirando hacia el cuello, girando el cuello para la derecha o para la izquierda, le agrego un puntaje de +1, o si no, si haciendo esto, esta flexión con el cuello, también implicaría un puntaje de +1. Después tenemos ahora sí la posición, el análisis del tronco, ¿verdad? Igual el eje de referencia va a ser la misma vertical del tronco. Recto, puntaje de 1, menos 20 y más 20, un puntaje de 2, menos de menos 20 grados y entre 20 y 60 grados, un puntaje de 3, y más de 60 grados, un puntaje de 4. Del mismo modo le agregamos +1 si que giramos el tronco, de esta manera giramos el tronco, o si lo inclinamos el tronco también va a tener un puntaje adicional de +1. Y por último vamos a ver el puntaje para la posición de las piernas. Como les comentaba, ambas piernas deben de estar de manera pues similar, ¿no? Similar, sosteniendo el mismo o distribuyendo el mismo peso de nuestro cuerpo con respecto al suelo. Si ambas piernas están de manera estable, entonces va a ser un puntaje de 1, ya sea sentado o parado. Pero si hay un pequeño desbalance, por ejemplo, un pie está más arriba, otro pie está más abajo, cuando estás sentado cruzas la pierna, entonces va a ser un puntaje de 2. Muy bien, y ahora sí, para tener una referencia de cómo aplicar este método, vamos a hacer el análisis con estas imágenes. Estas imágenes fueron tomadas a una empresa que justamente me solicitó el servicio de monitoreos ocupacionales, ¿no? Y pude hacer este estudio ergonómico con este puesto de trabajo, que es un puesto administrativo. Como ven, tenemos que tomar imágenes, ¿no?, adecuadas para poder hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, imágenes desde la parte superior, para tener una vista vertical, ¿no?, desde arriba hacia abajo, ¿no?, de frente, de perfil, viendo cómo gira la muñeca, cómo coloca la posición la muñeca. Ya que sabemos que vamos a estudiar o tenemos que visualizar los ángulos del cuello, tronco, brazo, antebrazo, piernas, entonces debemos de tratar de tomar todas esas imágenes que representen a esas partes del cuerpo para poder analizarlas en posterior. Muy bien, acá tenemos la tablita y vamos a hacer el análisis. Lo primero que vamos a hacer es el análisis del lado A, el lado izquierdo, ¿no? Vamos a revisar el análisis del brazo, antebrazo y muñeca. Bueno, paso 1, localizar la posición del brazo. Como verán, el brazo tiene una posición entre 20 a 45 grados en la imagen de la señorita. ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente esta señorita no tiene un apoyabrazos en su silla ergonómica. Está apoyando prácticamente los brazos, los codos dentro del escritorio, y es por eso que ella extiende sus brazos para poder apoyarlos dentro del escritorio. Así que le vamos a poner un puntaje de 2, ya que tiene el brazo, ya el brazo lo tiene el brazo es del hombro al codo, por si acaso, tiene el brazo inclinado con respecto, ¿no?, a la referencia del tronco, lo tiene inclinado prácticamente 45 grados. Entonces será un puntaje de 2. Ahora, ¿qué más podemos observar con la señorita? Bueno, ¿qué más podemos observar en la imagen? ¿Tiene el brazo abierto en los codos? Pues sí, tiene un brazo abierto en los codos, por eso le vamos a poner +1. Pero también está apoyando sus brazos, en el escritorio, así que hay un sostén, un soporte, y eso da un puntaje de -1. Listo. Ahora vamos a ver el análisis del antebrazo. El antebrazo es del codo hasta la muñeca. ¿Cómo tiene el antebrazo? Aparentemente lo tiene en un ángulo de 50 grados. Recuerden que el ángulo de referencia es el ángulo de la proyección, el ángulo que forma la proyección del brazo con el antebrazo. Así que la proyección del brazo con el antebrazo nos da aproximadamente un ángulo de 50 grados. Y eso es un puntaje de 2. Muy bien. Y ahora, ¿qué más podemos observar en la imagen? Como se darán cuenta, la señorita atraviesa el brazo izquierdo por medio de la parte media de su cuerpo, ¿no? Está atravesando la parte media, está cruzando prácticamente el brazo izquierdo hacia el lado derecho. Eso hace indicar que le vamos a dar un puntaje de +1. Del mismo modo, también está abriendo el brazo derecho para el lado derecho. Entonces, todo eso es +1.
Muy bien, y ahora veamos qué tiene con respecto a la muñeca. Como verán en la imagen, ¿no? La señorita está sujetando el mouse. Eso quiere decir que ya hay un pequeño levantamiento o una inclinación hacia arriba de la muñeca. ¿Por qué? Para poder coger el mouse. Entonces, esa inclinación para poder coger el mouse o para poder manipular el mouse nos va a indicar que tiene una elevación de 0 a 15 grados, así que le vamos a dar un puntaje de 2. ¿Alguna observación más? ¿Tiene girada la muñeca? Pues no, la tiene recta, felizmente no tiene girada la muñeca. Ahora vamos a ver con respecto al giro de la muñeca. Recuerden que para el giro de la muñeca la posición correcta de una muñeca es así, como si estuviéramos haciendo firmes. Bueno, en este caso la señorita no lo tiene así, lo tiene así, hacia abajo, cogiendo el mouse. Eso va a indicar también un puntaje de 2. Muy bien, y ahora que ya tenemos los resultados de los puntajes tanto del brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca, vamos a ingresarlos en la tabla A para ver qué resultado tenemos. Con respecto al puntaje del brazo, tenemos 2 más 1 menos 1, o sea, eso nos queda 2, así que nos vamos al puntaje 2 del brazo. Ese es el puntaje 2. Con respecto al antebrazo, tenemos un puntaje de 3, 2 más 1, 3, así que nos vamos al puntaje 3 del antebrazo. Listo, ahí tenemos al puntaje 3 del antebrazo. Con respecto a la muñeca, tenemos 2. Seleccionamos 2 de la muñeca y con respecto al giro de muñeca tenemos 2 también. Así que vamos a seleccionar el 2 del giro de muñeca. Listo. ¿Y cuál es la intersección de todo esto? Nuestro resultado sería 4. Listo. Entonces el puntaje de la tabla A es 4. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente puntaje, el paso 6, que nos dice añadir puntuación por utilización muscular. Esto es por lo general cuando están haciendo posturas prolongadamente estáticas. Y como obviamente este es un análisis a un trabajador que es de administrativo, que para en su oficina, para mayor tiempo en su jornada laboral sentado, entonces vamos a considerar que sí tiene una posición estática, porque se la pasa la mayor parte de su jornada laboral sentada en una oficina. Así que le vamos a dar un puntaje de +1. Muy bien. El siguiente paso, el paso 7, añadir puntuación de fuerza. Esto es para cuando cargan peso, ¿no? De 0 a 2 kilos, por ejemplo, 0. De 2 kilos a 10 kilos, 1. Si es de 2 kilos a 10 kilos y hacen una repetición estática, es un puntaje 2. Y si es una carga mayor a 10 kilos, un puntaje 3. En este caso, el personal administrativo no carga peso, así que le vamos a poner un 0. Por lo tanto, el puntaje total del análisis del lado izquierdo, del lado A, va a ser 4 más 1, 5. Muy bien, ahora vamos a pasar al lado B, al análisis del cuello, tronco y pierna. ¿Qué podemos observar con respecto al análisis del cuello? Como verán en la imagen, la señorita tiene un poco inclinado hacia adelante la cabeza, y eso es porque obviamente el monitor no tiene la altura necesaria, ¿no? Con respecto al nivel de la vista. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad la inclinación de la cabeza está entre 10 a 20 grados. Entonces le vamos a poner un puntaje de 2. Muy bien. ¿Tendrá algún puntaje adicional con respecto a eso? Pues sí, se darán cuenta que obviamente esta señorita ha puesto su monitor al lado derecho, entonces para poder trabajar tiene que girar la cara, ¿verdad? Y eso conlleva a una corrección de +1 por girar la cara, tener un poco hacia abajo y girar la cara. Listo. Con respecto al tronco, ¿qué pueden observar? Como se darán cuenta, la señorita está erguida, ¿verdad? No tiene un respaldar, eso sí, el respaldar que tiene no le sirve de mucho, pero sí está erguida. Quizás un poco jorobadita, pero eso no implica de que sí esté erguida. Por lo tanto, el puntaje de tronco va a ser de 1. ¿Tendrá alguna observación adicional? ¿Estará girado el tronco? No, no está girado. ¿Estará inclinado? Tampoco no está inclinado, ¿no? Lo que gira en realidad es el cuello para poder observar el monitor, pero no gira todo el tronco. Así que vamos a dejarlo con un puntaje de 1. Ahora, observemos los pies. ¿Cómo están la posición de los pies? Si se darán cuenta, la señorita tiene las piernas cruzadas, ¿verdad? Entonces, eso me indica un puntaje de 2. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar del mismo modo tanto el puntaje del cuello, del tronco y de las piernas a la tablita B. Muy bien. Cogemos 2 más 1, 3. Entonces nos vamos a cuello, 3. Tronco, 1. Nos vamos a tronco, 1. Ahí tenemos el tronco 1. Y piernas, 2. Nos vamos a piernas 2. Resultado, 3. Muy bien. Entonces, como resultado, ahí vamos a tener 3.
Del mismo modo, ahora vamos a agregar la puntuación por posición estática. Y como ya les comenté, sí tiene una posición estática ya que realiza trabajos administrativos y se la pasa sentada el mayor tiempo de su jornada laboral. Así que le vamos a poner 1. Listo. Con respecto al peso, también va a ser 0 porque no carga peso. Hacemos un resultante, 3 más 1 más 0, 4. Listo. Ahora sí podemos ingresar los resultados tanto de la tabla A como de la tabla B a la tabla C. Tengo la fila 5 por la columna 4. Recuerden que los resultados de la tabla A siempre van a ser las filas y los resultados de la tabla B siempre van a ser las columnas. ¿Cuál es el resultado de 5 con 4? Pues 5. Muy bien. Y mi resultado es 5. Muy bien. Ahora vamos a pasar al método REVA. ¿Qué nos dice el método REVA? El método REVA es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-esquelético. Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente y evalúa tanto los miembros superiores como el tronco, cuello y las piernas. Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado con las manos y con otras partes del cuerpo. Considera el tipo de agarre de la carga manejada y también permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas, dinámicas o debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura. Por decirlo así, el método REVA ya nos empieza a servir más para lo que son los trabajos de campo. ¿Por qué? Porque va a tener también un factor de agarre y también de carga manejada por el trabajador. Así que vamos a ver los puntajes para cada postura en el REVA, ¿no? Esta es la tablita, ya la tenemos, ya similar a la tablita de lo que es el RULA, pero ahora vamos a ver la puntuación del REVA, el cual se va a dividir en dos grupos, ¿no? Un grupo A que va a analizar el cuello, las piernas y el tronco, y un grupo B que va a analizar los brazos, antebrazos y la muñeca. Muy bien. Del mismo modo, el método RULA, el método REVA tiene sus posiciones o sus puntajes para cada posición, ¿no? De 1, mejor dicho, de 0 a 20 grados, el puntaje es 1. Menos de 0 grados, o sea, para atrás, y más de 20 grados, es un puntaje de 2. Del mismo modo, si el trabajador gira el cuello para la derecha o para la izquierda, es un puntaje de más 1, o si lo inclina también para la derecha o para la izquierda, es un puntaje de más 1. También tenemos el puntaje para la posición de las piernas. Y ya sea parado o sentado, si ambas piernas están sobre el suelo es un puntaje de 1. Y si están inclinadas, ¿no? O prácticamente no reciben el peso equitativo del cuerpo, ¿no? Puede ser cuando tenga las piernas cruzadas o esté sobre algún desnivel, va a ser un puntaje de 2. A esto le vamos a agregar, el método REVA le agrega un puntaje de más 1 o más 2 dependiendo de la inclinación de la pierna. Por ejemplo, de 30 a 60 grados vamos a tener un puntaje de 1 y de 60 grados a más vamos a tener un puntaje de 2. Esto es cuando las personas o cuando los trabajadores están haciendo trabajos de cuclillas, ¿verdad? O arrodillados. Listo. Del mismo modo tenemos la puntuación para el tronco. 1 es erguido, 2 de menos 20 a más 20 grados, 3 menos de menos 20 grados y entre 20 y 60 grados y 4 para ángulos mayores a 60 grados. Del mismo modo un puntaje más 1 si es que tuerce o inclina el tronco. Pasando al nuevo grupo, al grupo B del análisis del brazo, antebrazo y muñeca, tenemos la posición del antebrazo. El antebrazo de 60 a 100 grados con respecto a la proyección del brazo va a tener un puntaje de 1. Y cuando el ángulo es mayor a 100 grados y menor de 60 grados va a tener un puntaje de 2. Tenemos también el puntaje para la muñeca. 1 entre menos 15 y 15 grados y 2 si es menor a menos 15 y mayor a 15. Del mismo modo tenemos un puntaje de corrección si es que la muñeca la gira hacia la derecha o la izquierda o si es que eleva la palma. Del mismo modo tenemos el puntaje para la posición del brazo, ¿verdad? 1 para menos 20 y 20, 2 para menos de menos 20 grados y 20 a 45 grados, 3 para 45 a 90 grados y 4 para ángulos mayores de 90. Igual, del mismo modo vamos a tener un factor de corrección de más 1 si es que eleva el hombro,
de +1 y si es que aparta los codos del tronco. Muy bien, y con respecto al agarre, ¿no? Como les comentaba, el método REBA tiene este factor de agarre, ¿no? Vamos a tener un puntaje de agarre para bueno, para regular, para malo y para inaceptable, ¿no? Correspondientemente los puntajes van a ser 0, 1, +2 y +3. ¿Y qué cosa es un agarre bueno? Bueno, un agarre bueno son los agarres llevados a cabo con contenedores con diseño, o sea, los que tienen manija, ¿no? Algo para cargar, ¿no? O están ergonómicamente preparados para que nosotros pongamos la mano y cerremos completamente todo la mano, todo el puño cerremos, ¿no? ¿Cuándo es un agarre regular? Cuando no cerramos completamente la mano para agarrar, ¿no? Por lo general los recipientes no están adecuados para un izaje y tenemos que adecuar la mano para poder coger o para poder levantar esta carga. Por lo general tenemos un agarre con la mano, los dedos con la palma de la mano de 90 grados. Y el mal agarre es cuando ya pues no cerramos absolutamente nada la mano. Tenemos la palma abierta y simplemente con presión hacia el objeto que queremos levantar izamos la carga. ¿Y cuando es un puntaje de +3, un agarre inaceptable? Obviamente cuando ya no lo agarramos con la mano, lo agarramos con otra parte del cuerpo, quizás pues lo ponemos entre los brazos, no sé, tratamos de hacer alguna maniobra para poder sujetar el cuerpo que vamos a izar. Ese es un izaje inaceptable o un agarre inaceptable. Muy bien, y como todo se entiende mejor con un ejemplo, vamos a analizar, ¿no?, la postura ergonómica de este trabajador de fierrería. Como verán, esas son las posturas que tiene que optar el trabajador para poder realizar su trabajo. Del mismo modo, vamos a empezar con la siguiente tablita, ¿no?, la tablita para el REBA. Si revisamos la imagen de este trabajador, nos daremos cuenta que por más que esté agachado, nosotros tenemos que tener como referencia el ángulo de inclinación, el cual es paralelo al tronco como referencia. Así que cuando este trabajador lo vemos agachado, por más que esté agachado, el ángulo debe de estar en función a la referencia del tronco. Ahora, veremos que este trabajador tiene la cabeza inclinada, casi el mentón pegado al pecho, ya que está realizando un trabajo en el suelo. Por eso le vamos a poner un puntaje de 2. Ahora, ¿tendrá alguna torsión para añadir un factor de corrección hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues no. El trabajador simplemente está inclinando el mentón hacia el pecho, así que no hay ninguna torsión. Ese sería todo con respecto al puntaje del cuello. Con respecto a las piernas, ¿qué podemos observar ahí? El trabajador se posiciona equitativamente en sus piernas, así que le vamos a poner un puntaje de 1. Pero como podrán observar en las siguientes imágenes, el trabajador se arrodilla o trabaja de cuclillas, mejor dicho. Así que por esa corrección le vamos a agregar un factor de +2. Muy bien, y con respecto al tronco, ¿cómo tenemos al trabajador? Hay veces que trabaja de cuclillas y otras veces trabaja de pie. Pero cuando trabaja de pie, el trabajador se inclina más de 90 grados para poder realizar el trabajo. Eso corresponde a un puntaje de 4. ¿Tendrá alguna torsión, algún factor de corrección en el tronco? Pues no, simplemente se está agachando, no lo tuerce el tronco. Y una vez que ya tengo estos puntajes en el lado A, tanto para el cuello, piernas y tronco, me voy a la tabla A para ver cuál es el resultado. Muy bien, entonces coloco cuello 2. Ahí tenemos el cuello 2, piernas 3, y por último tronco 4. Intersecto con tronco 4 y el resultado es de 7. Muy bien, ese 7 lo coloco en el siguiente casillero y de ahí le voy a agregar el factor de la carga y fuerza. Este trabajador es un operador fierrero, así que en realidad no lo vemos ahorita cargando, pero sí está cargando vigas de acero. Esas vigas de acero no son muy pesadas, así que le vamos a poner un valor de 0, ya que las vigas de acero no superan los 5 kilos. Listo. Ahora vamos a ver el lado B, el grupo B, con respecto al análisis del brazo. Revisando la imagen nuevamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en este caso, según la imagen, tenemos que obviamente el brazo lo está fraccionando entre 100 y 60 grados, o sea, menos de 100 y más de 60 grados. Entonces le vamos a poner a la posición del brazo un número 2. Con respecto al de la muñeca, nosotros conocemos que estos trabajos de fierrería utilizan una herramienta llamada tortolete.
Esta herramienta hace que constantemente estén girando la muñeca para anudar un alambre entre cada viga de acero. Entonces vamos a tener obviamente una flexión de 1, porque en realidad no está inclinando para arriba o para abajo la muñeca, pero sí vamos a tener una corrección de +1 por el giro que hace al momento de usar el tortolete. Con respecto, ahora nos vamos a ver a la puntuación de los brazos. La imagen que vemos a continuación revela que el trabajador muchas veces tiene que levantar el brazo por encima de los 90 grados y encima hacer una pequeña torsión, ya que el trabajador se encuentra en una posición incómoda, ¿no? Tiene que estar parado y encima girar el brazo. Así que le vamos a poner una puntuación de 4 con una corrección de +1. Muy bien. Ahora, para tener el resultado de esta tabla de la puntuación de lo que es el antebrazo, muñeca y brazos, vamos a ir a la tabla B. La puntuación para antebrazos es de 2, así que nos vamos para 2. La puntuación de la muñeca es de 2, así que seleccionamos muñeca 2. Y el puntaje para los brazos es de 5. Interceptando todo, tenemos como resultado de puntaje 8. Muy bien, el puntaje es 8. Ahora lo que vamos a hacer es sumarle el puntaje de la tabla del agarre. Como verán en la sección A hubo una tabla para carga-fuerza. En este caso lo que vamos a hacer es sumarle el puntaje del agarre. Recuerden que para el agarre nosotros teníamos un puntaje de 0, +1, 2 y 3, ¿no? 0 para un buen agarre, 1 para un agarre normal, 2 para un agarre ineficiente y 3 para un agarre inaceptable. En este caso le vamos a poner 0 ya que el trabajador coge de manera completa el tortolete para hacer, ¿no?, el amarrado del alambre con la varilla de acero. El tortolete está preparado y está diseñado para cogerlo de esa manera, así que le vamos a poner 0. Es un buen agarre. La mano prácticamente se cierra de manera completa al agarrar. Muy bien, como resultado tenemos 0 más 8, 8. Así que ahora sí nos vamos al puntaje de la tabla C, 7 y 8. Seleccionamos 7 en las filas, 8 en las columnas y como resultado vamos a tener 10. Muy bien, pero todavía falta agregarle más correcciones. Acá dice que debemos de agregarle +1 si una o más partes del cuerpo permanecen estáticas. En este caso, el operador fierrero, como hemos visto, ha estado por mucho tiempo inclinado, agachado, ¿no?, amarrando los alambres con las varillas de acero. Así que sí, va a tener un puntaje de +1. Entonces, 10 más 1, vamos a tener una puntuación final de 11. ¿Y qué significa ese 11? Pues acá tenemos, para el método REVA, la puntuación 11 de 11 a 15 significa un nivel de riesgo ergonómico muy alto y requiere cambios urgentes en la tarea. ¿Qué cambios urgentes? Cambiar la modalidad de trabajo, quizás equipos mejores que ayuden a la persona a no tomar posiciones ergonómicas tan disforzadas. Para el caso del método RULA, el que hicimos el análisis a la señorita que hacía trabajos administrativos, tuvimos un puntaje de 5, ¿verdad? Y para el RULA, de 5 a 6 es un riesgo alto. Como verán, la señorita pues cruzaba las piernas, tenía la computadora o el monitor de la computadora hacia el lado derecho, así que tenía que girar el cuello. Obviamente es un nivel de riesgo muy alto. ¿Y qué es lo que significaría eso? Requiere rediseñar la tarea, o sea, prácticamente regresarle el monitor al frente de ella, comprarle una silla ergonómica, entre otras recomendaciones que se le pueda dar. Muy bien, alumno, muchas gracias. Ya saben que si tienen cualquier duda con respecto a los monitoreos ocupacionales de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, pueden escribirme a mi correo electrónico carlosgonzalez.proyectos@gmail.com o escribirme a mi WhatsApp también 952-624-180. Estaré muy gustoso de atenderlos. Muchas gracias.